El brasileño sufrió con la variedad de bombas y disparos que los rusos lanzaron contra él, intentando destruir sus momentos más sagrados. Desde el café hasta los valiosos minutos en los que tuvo que actuar rápido para salvar la vida de sus hermanos de guerra. En las trincheras de Ucrania, donde el portugués con acento brasileño resonaba entre risas y excedentes, el médico de combate disparó contra los rostros, vio a los enemigos a pocos metros, lanzó sobre ellos granadas de 40 milímetros y munición 5.45. Al final, los cadáveres pavimentaron un camino de muerte sobre el suelo del bosque de Kremina. El brasileño usó sus conocimientos médicos para asegurarse de que ni su cuerpo ni el de sus compañeros se convirtieran en parte del paisaje de muertos que cubría la tierra. El hombre pasa por diferentes batallas, todas ellas poniendo a prueba su único y más preciado bien. La guerra del ser humano por la supervivencia lleva consigo la paradoja del significado de esa palabra. Muchas veces la vida vale poco o nada para algunos, pero sigue siendo un valor único e irreductible. No existe retorno de una vida perdida, salvo en recuerdos teñidos por el luto y la añoranza. No existe manera de reducirla sin extinguirla a un recuerdo, ya sea dulce, amargo o una mezcla de sensaciones sazonadas por la historia de las personas. La guerra hace que la paradoja de la vida sea más punzante, pues su ocurrencia tiene como premisa la muerte del otro, basada en justificaciones falsas o verdaderas que solo intentan dar un barniz noble a la agresión. Nada demuestra esto mejor que las banderas, muchas veces falsas, que buscan anular el valor de la vida. La negativa a aceptar ese valor nulo movió a un brasileño en varios momentos de su existencia, hasta hacerlo detenerse en medio de un bosque con una aguja en la mano, intentando encontrar los vasos sanguíneos de un compañero, mientras sobre ellos los drones zumbaban, preparados para descender en una explosión final. Las cámaras registraron el momento tenso, convirtiéndose en prueba de que, en medio de tantas explosiones, la vida aún tenía sentido en el alma de algunos. Fue un testimonio de que aún había esperanza en ciertos valores, en caso de que algún día fuera publicado por el brasileño sobreviviente o por los enemigos en ataque, que tantas veces ya habían divulgado los videos de los últimos momentos de vida de combatientes caídos. Diego Rebonato, con el nombre clave Espíritu, tenía un largo historial antes de pisar las selvas de Kremina, en Ucrania. A los 39 años, llevaba consigo la experiencia de diferentes combates en la vida. Fueron 6 años como militar del ejército brasileño. Estuvo en la frontera con Paraguay, actuando como paramédico entre 2004 y 2010. En el primer año de ese periodo, ya recibió la medalla de plata más distinguida. En ese tiempo su vocación creció. Se graduó como enfermero en Paraná y continuó con una especialización en Sao Paulo, lo que lo colocó como intensivista en grandes hospitales durante muchos años. Fueron más de una década forjando esa vocación que lo preparó para momentos difíciles en 2020, cuando enfrentó su primera guerra. Comenzó con rumores, miedo y luego una creciente de tragedias personales en las que un agente invisible y silencioso poco a poco fue robando el aire de miles. La epidemia de COVID-19 puso a prueba la ansiedad y la experiencia de Spirit. Era una época en la que la guadaña de la muerte llegaba prácticamente en silencio, mostrándose presente solo con el jadeo difícil del pecho tratando de buscar aire. Un silbido fino y agudo escapaba de la garganta con cada exhalación del paciente internado, como el viento filtrándose por una rendija estrecha. El ruido de los aparatos significaba esperanza o el final de una vida más. Fueron noches intensas, con el espíritu siendo golpeado con fuerza a medida que los corazones finalmente se detenían. Y le correspondía al enfermero avisar hasta a 10 familias por día sobre el fallecimiento de sus familiares. El tiempo pasó, con el alma de Diego Rebonato forjada en la comprensión de lo que significaban la responsabilidad y el éxtasis de tener la capacidad de salvar una vida.
al mismo tiempo teniendo que lidiar con el hecho de fallar en esa misión. La guerra contra el virus pasó, pero la vocación generó un tumulto dentro del brasileño que lo llevó a caminar hasta pisar Ucrania en octubre de 2023. Diego Rebonato ya había conocido casi una veintena de países cuando llegó a las tierras de una nación envuelta en uno de los peores conflictos recientes de la humanidad. Era una cuestión de opción y vocación estar ahí después de tantas experiencias. Firmó el contrato con la Legión Internacional de Ucrania. Esa unidad militar fue creada el 27 de febrero de 2022 por el presidente ucraniano, 3 días después de la invasión de Rusia. El objetivo era formalizar la entrada de voluntarios extranjeros que serían incorporados a las Fuerzas Armadas ucranianas. Spirit fue plenamente aceptado en el 2º Batallón, donde ya combatían muchos soldados de América Latina. Con armas y uniformes en mano, fue enviado a la compañía Charlie, donde ya había muchos brasileños luchando en uno de los peores frentes de la guerra, el eje Svatov-Kramina, en Luhansk. Kremina, ubicada en el oeste de Luhansk, era mucho menos famosa en las noticias de los periódicos que otros centros de combate, como Donetsk. Menos mencionada no significa menos violenta. Los bosques de pinos ya estaban sufriendo la devastación de la guerra cuando Spirit llegó. Tantos rusos removieron la tierra y el pasto en el camino hacia la posición de disparo. Los engranajes del sistema automático se movieron para alimentar los disparos. El cañón del T-72 disparó los proyectiles en dirección a las posiciones ucranianas. Explotaron, derribando aún más árboles que cubrían los agujeros donde los defensores se refugiaban. Ucranianos y extranjeros de la Legión Internacional se apretaron en las trincheras, corriendo para escapar de la brutalidad que caía sobre ellos. Spirit era uno de esos hombres recorriendo la trinchera, escuchando la violencia gritar contra su vida. Mientras muchos buscaban refugio, el brasileño corría poniéndose los guantes de procedimiento. Su enfoque era sobrevivir hasta alcanzar a otro ser vivo. No importaba si cerca de ahí o en cualquier otra parte del bosque, los tanques seguían explotando árboles en un intento de derribar a los ucranianos juntos. El objetivo de Spirit era atender a uno de sus compañeros para ofrecer apoyo médico. El entrenamiento del enfermero era una bendición para quienes brindaban atención durante los bombardeos. La compañía Charlie, con tantos brasileños, estaba feliz de tenerlo allí, ayudando y además teniendo paciencia para dar las instrucciones. El trabajo no terminaba con unas cuantas curaciones. Eran un paliativo para poner al herido en una camilla y llevarlo por la selva. Desde arriba, los drones rusos observaron el movimiento. Vieron claramente que era un equipo médico. Eso los incitó aún más. Sus bombas descendieron por el bosque, cazando a quien pudiera remendar soldados. Al punto de ponerlos de vuelta en el frente, Spirit caminó junto con los hombres cargando la camilla, esperando que los rusos no interrumpieran su proceso de salvar una vida más. Así era la rutina del brasileño en Ucrania. Ya sabía a lo que se uniría después de ver tantos videos en esa etapa de la guerra. Era el momento en que las bombas explotaban, cortando los vientos fríos que empezaban a soplar para prepararlos para el invierno. Spirit se sintió satisfecho de unirse a otros brasileños, conociendo al comandante Aquaman, exmilitar del ejército brasileño. Otros compatriotas formaban parte de ese equipo, formando un grupo cohesionado que reforzó las defensas de la región. No estaban solos en el terror del bosque de fuego. La 63ª Brigada Mecanizada apoyó a la compañía Charlie intentando esparcir las llamas sobre las posiciones rusas con toda la furia posible. Los impactos de las municiones golpearon con fuerza muchas partes del bosque, devorando las vidas de los hombres de Moscú. Estos golpes fueron importantes como apoyo, pero no eran ni de cerca lo que los rusos eran capaces de hacer con su artillería. A veces, el fuego ruso fue tan intenso que destruyó toda la cobertura y los árboles, dejando a los soldados que luchaban por Kiev totalmente descubiertos.
Las trincheras ofrecieron poca protección cuando la explosión desgarró el aire en medio de ellos, cubriendo algunos cuerpos con tierra y haciendo que pedazos de cadáveres volaran por el aire. Un sobreviviente afortunado todavía corrió lejos, pero con la posibilidad de ser perseguido por los drones. El tanque ruso entró en regiones así, completamente devastadas por la artillería, donde incluso parte de las trincheras perdió su profundidad cuando la tierra fue removida por las bombas. El cañón rompió lo que quedaba de los árboles. Pedazos de piedra y restos del suelo rico del bosque llenaron el aire. Los soldados rusos bajaron del blindado en uno de los flancos de la trinchera. A esas alturas quedaban pocos ucranianos defendiendo el lugar. Tuvieron que caminar lentamente. Entre esas tropas había soldados del 331º Regimiento Aerotransportado de Guardias, parte de la 98ª División Aerotransportada. También había brigadas de fusileros motorizados, como la 35ª y la 55ª. Por supuesto, no podían faltar los batallones Storm Z, que fueron tan prominentes en 2023 después de la retirada del grupo Wagner de Ucrania. Así, algunas de las posiciones de Kiev se perdieron cerca de Kremina. Pero la posición mantenida por los brasileños no tuvo el mismo destino. La compañía Charles se mantuvo firme en medio de tanta presión. No fue por falta de fuego sobre esas posiciones. El bosque frente a Spirit estaba adornado por las brutales luces de la artillería rusa. Las explosiones eran la compañía de todo soldado dentro de Kremina. Ahí venía él después, con sus lunas azules, abriéndose camino en medio de la trinchera cubierta por el polvo levantado por los impactos. Él corrió entre los agujeros, esquivando los escombros hasta encontrar a otro herido más. La sangre no lo asustó. Tal vez la posibilidad de perder a otro compañero sí, pero el miedo a perder envenena todo el razonamiento. Por lo tanto, Spirit se concentró en lo mejor que podía ofrecer dadas las condiciones en las que se encontraba. El mundo no se detuvo en ninguna de esas atenciones. No había salas limpias, batas ni ayuda especializada. Spirit contó con otros soldados dispuestos a arriesgarse y convertirse en blancos al quedarse estáticos tratando de ayudar a alguien herido. Todo lo que un piloto de dron o los operadores de artillería querían era un soldado inmóvil para practicar. A veces la artillería se callaba. Parecía que los rusos se olvidaban de esa tierra devastada. Hasta podías pensar en tomar un café. En los momentos más tranquilos, o sea, sin el ruido de la artillería, aún eran tensos en el bosque. Los rusos estaban ahí en medio del bosque preparando algún plan. Como por ejemplo interrumpir el momento de descanso y el café de un brasileño con algunas explosiones. Sus RPGs empezaron a volar en dirección a la trinchera. Tenían mucha munición para lanzar contra la compañía Charlie. El lanzagranadas propulsado por cohete es un lanzagranadas propulsado por cohete. El soldado colocó la munición, la apoyó en el hombro y apretó el gatillo para lanzar el proyectil con la ojiva de carga hueca. Generalmente podía ser transportado por un solo soldado y podía ser usado contra vehículos blindados. El cohete, impulsado por un motor, era estabilizado por aletas. Los impactos explotaron en dirección a las defensas ucranianas. Los rusos aprovecharon el tiempo que tuvieron fuera de la trinchera para disparar lo más posible. Spirit no fue alcanzado por un lanzagranadas propulsado por cohete y, ese día, con su café en la mano, podría ser que ni siquiera fueran esos rusos golpeando el bosque en el punto donde él estaba. Pero el hecho es que había gente atacando la trinchera del brasileño en el momento equivocado. ¡Mi café, hijo de puta! ¿Y nadie se mete con el café caliente de un brasileño? Los rusos tenían diferentes estrategias para iniciar un asalto a una trinchera. Su favorita era utilizar artillería pesada para fragmentar la moral de los defensores en caso de que sus propias vidas no hubieran sido ya destrozadas. Pero también había el uso de RPGs o drones.
Después de eso, los soldados del escuadrón podían moverse, iniciando una ofensiva contra una trinchera que incluso podría haber perdido parte de su estructura, dependiendo de lo que se hubiera lanzado contra ella. Las Avtomat Kalashnikova rusas dispararon sus municiones buscando las vidas de los hombres que habían decidido ir a Ucrania sin vínculo con la tierra, pero con una conexión a ideales. Un ideal le da una fuerza diferente a un hombre, así como el hecho de que se metan con su café. Diego Rebonato era médico de combate y la palabra combate estaba en su alma. Sus líderes intentaron retenerlo debido a su valiosa formación en el campo de batalla, pero con el tiempo se rindieron. Tal vez entendiendo que los rusos habían cruzado una línea complicada en el día del café. El compañero le pasó el rifle con un lanzagranadas acoplado y dentro del búnker, Spirit apuntó a los osos que corrían entre los árboles. El disparo fue tan preciso que provocó una risa dentro del refugio. La respuesta contra los osos lo llenó de adrenalina. El dedo aplastó el gatillo del rifle. La Avtomat Kalashnikova 34 disparó con un sonido amortiguado por el silenciador, pero perfectamente afinado con la sinfonía de la muerte. Ese no era el momento de salvar vidas. Era hora de disparar. Spirit puso el Avtomat Kalashnikova en el suelo y tomó de nuevo el rifle con lanzagranadas ya cargado. Fue a tomar otra posición. La Sinfonía de la Guerra tiene muchos instrumentos. Diego conocía bien la música de algunos de ellos, poniendo sus sonidos para que los rusos los escucharan en el bosque. Los RPGs que disparó volaron contra las fuerzas de Moscú del otro lado. Explotaron en medio de los árboles, rompiendo el ímpetu de los avances rusos. Era importante no dar espacio al enemigo. Los RPGs tenían que volar. Sin esas explosiones o el estampido de los rifles resonando por el bosque, los osos ganarían valor en su avance. La supresión del enemigo era crucial para asegurar que el operador del lanzagranadas propulsado por cohete tuviera tiempo de lanzar su castigo devastador. El sonido de la explosión en medio de los osos desesperados emocionó a los hombres. Muchas veces los soldados de Moscú estaban tan cerca que sus figuras se destacaban ante los ojos de Spirit. El lanzagranadas de 40 milímetros se unió a la cacofonía de la guerra, esparciendo aún más caos en el avance enemigo. Los compañeros mantuvieron la supresión mientras él recargaba. El trabajo en equipo dio la calma necesaria para tomar las municiones, colocarlas en el cañón del lanzador y apuntar de nuevo. La granada de 40 milímetros explotó con un estruendo seco, destrozando el aire en una tormenta de metralla metálica. Fragmentos cortantes se esparcieron en todas direcciones, destrozando en un radio mortal de 5 metros y llevando el dolor hasta 15 metros más allá. La onda de choque barrió el ambiente como un golpe indescriptible, brutal y aplastante. La Avtomat Kalashnikova 74 sonó más en esos días. Spirit lanzó insultos verbales y de plomo contra los enemigos en medio de la selva. Al menos algunas de ellas sacudieron a los rusos. Se escucharon los cuerpos de los hombres caídos. Estaban tan cerca de la trinchera que podrían dificultar el movimiento de los defensores, sin contar lo que la acumulación de cadáveres causaría en términos de olor y moscas. El trabajo de combate no terminaba cuando los rifles empezaban a enfriarse. Spirit no se detuvo ni un segundo en la selva, no atendió solo a la compañía Charlie. Rebonato caminó entre los árboles. La tensión de moverse entre ellas hizo que el corazón saltara en el pecho, al ritmo de los estruendos de las bombas rusas. Escuchar el silbido de un mortero hizo que se me erizara la piel. Todo el mundo era una amenaza fuera de la trinchera. Drones y bombas viajando por el cielo, rusos escondidos entre los árboles, minas y trampas en el suelo. Cargar a un hombre caído entre las trincheras era arriesgado. La amenaza rondaba en el cielo, seguramente observándolos. Si los rusos no dispararon en ese momento, era porque aún no tenían nada preparado. Allá lejos, seguramente, los soldados de Moscú empezaron a poner en marcha sus máquinas para quebrar a los defensores en ese momento delicado.
Los paracaidistas de Ivanovo, de la 90 y octava División Aerotransportada, por ejemplo, pusieron en acción los morteros 2B9 y Vasilek. El equipo hizo los cálculos rápidamente, usando los drones como base para localizar a los enemigos. Un mortero de 82 milímetros disparó hasta 100 cargas por minuto en el bosque. Fue ese tipo de amenaza la que Spirit enfrentó ya dentro del búnker, intentando reponer los líquidos perdidos de un hombre herido. La reposición hipovolémica es esencial. Gran parte de la sangre del soldado se derramó en la tierra del bosque. Spirit necesitó restaurar el volumen de sangre circulante después de una gran pérdida sanguínea. Incluso con las bombas explotando sobre su cabeza, intentó concentrarse en la atención. Sin la reposición, la pérdida de tanto líquido podría causar una caída crítica del volumen sanguíneo, resultando en baja presión arterial, menor oxigenación de los tejidos y riesgo de falla orgánica. La nieve cayó sobre tantos árboles y cuerpos caídos en el bosque. El frío congeló el suelo e intentó aplacar el ánimo de los soldados. El Avtomat Kalashnikova 74 de Diego no descansó bajo el velo blanco. Calentó el aire, vibrando en las manos del brasileño al disparar contra los rusos. El rifle cumplió su papel durante el invierno. Del otro lado, los rusos lanzaban sus explosivos. Ambos lados sabían que simplemente quedarse parado en la trinchera no era una opción. Un hombre inerte atraía a la muerte, que lo veía como el prototipo de un cadáver esperando solo el momento de llevarse su alma. Spirit se arriesgó fuera de la trinchera para suprimir al enemigo con el fuego del lanzagranadas propulsado por cohete. Las botas rasparon la nieve, la mano firme apuntó el rifle hacia los rusos. La K-74 trabajó para distraer al enemigo. Mejor aún si la distracción ponía algunos fragmentos de plomo dentro de sus cuerpos. Esas salidas de la trinchera tenían que ser rápidas. La prisa, junto con la nieve, a veces provocaba caídas dolorosas. Pero afortunadamente, la principal víctima en este caso fue la cámara. Los rusos calentaron el bosque con grandes explosiones. Ese calor llegó a Spirit y a sus compañeros de varias formas. Moscú tenía un repertorio eficaz para quebrar a sus enemigos. Uno de ellos era el TOS-1. Montado sobre el chasis de un tanque T-72 o T-90, este lanzacohetes múltiple tenía 24 tubos para disparar sus municiones. Las municiones de las ojivas termobáricas secuestraron el oxígeno, transformando el aire en fuego puro en el bosque. La atención a los compañeros continuó durante todos esos ataques. El mundo estalló alrededor. La guerra quería alimentarse de más vidas, pero Spirit luchaba para negarle el alimento del día. Los rusos intentaron varias veces interrumpir sus rescates, pero Spirit les respondió que ese día no sería cuando el perro hambriento de la guerra se alimentaría con el alma de otro de la compañía Charlie. Por supuesto que Moscú siguió intentando. Las granadas de gas cayeron cerca de la trinchera. El humo se esparció rápidamente entre los agujeros, entrando en los búnkers y saturando los pulmones de los hombres. La radio avisó a todos que tuvieran cuidado. Tuvieron que actuar rápido, poniéndose las máscaras y pasando el mensaje a sus compañeros. Durante esos largos meses, él estuvo bajo bombardeo. Millones de dólares cayeron sobre los búnkeres de la compañía Charlie. No había mucho que hacer, aparte de buscar protección y esperar no recibir un impacto directo. Pasó el invierno, llegó el calor del verano y la rutina continuó. Bombas, sangre, pólvora, vendajes. Esos meses hicieron que sintiera en el pecho la pérdida de amigos, el sufrimiento del día a día y el cansancio del combate. Pero también llevó a casa las medallas de honor y gloria y la medalla de veterano de guerra. Además de la sensación de un deber cumplido junto a una hermandad que no puede ser recreada en otro ambiente. Diego Rebonato dejó la trinchera para regresar a Brasil después de 11 meses de servicio en la Legión Internacional de Ucrania. Ascendido a sargento junior por sus logros en Kremina, él caminó entre los árboles viendo los restos de cohetes, misiles y bombas lanzados contra él. Se lanzó tanto para acabar con los brasileños en medio de esas trincheras sin preocuparse por nada más que tomar esas posiciones.
En medio de tantas armas lanzadas contra la compañía Charlie, parecía que la más barata estaba hecha de carne y hueso. Era la única que realmente dejaba nostalgia y que tendría a alguien esperando su regreso después de haber sido prestada para estar en esa selva por cualquier motivo. Los restos del arma que alguna vez estuvo viva, pero ahora podrida frente a él, hicieron que el espíritu respirara profundamente, viendo lo que antes era un enemigo ahora materializado en la forma podrida de la herencia que dejaba la guerra. Consciente de lo que era el conflicto, sabiendo sus motivos para estar ahí y de su obra, él solo lamentó por las vidas que no entendían el significado de un soldado y de la vida del prójimo. Que Dios tenga piedad de los que no saben por qué luchan. Vamos a continuar.